No recuerdo exactamente la hora, pero sé que era tarde. La carretera estaba casi desierta, con solo algunos camiones pasando de vez en cuando. Mis amigos y yo volvíamos de un fin de semana en Valle de Bravo, cansados, pero aún con la adrenalina de los días anteriores. Arturo conducía, mientras Luis y Sofía dormían en el asiento trasero. Yo iba de copiloto, luchando contra el sueño, observando las curvas cerradas de la carretera México-Toluca. La niebla comenzaba a cubrir el asfalto y las luces del auto se reflejaban en ella de una forma extraña, como si se tragaran a sí mismas en la oscuridad. El ambiente se volvió cada vez más tenso. No sé si era el silencio en el auto o la forma en que los árboles se inclinaban hacia la carretera, formando sombras irregulares en el pavimento. Fue entonces cuando la vi. A un lado de la curva, una mujer vestida de blanco hacía señas con la mano. Su figura se veía borrosa por la neblina, pero su postura transmitía una urgencia que me hizo reaccionar al instante. Le pedí a Arturo que redujera la velocidad. Algo en mi interior me decía que debíamos detenernos. La mujer estaba descalza, con los brazos cruzados sobre el pecho, temblando. Su cabello oscuro cubría parte de su rostro y parecía empapado, como si acabara de salir de una tormenta. No había autos cerca ni señales de un accidente reciente, pero su expresión, algo en su rostro no encajaba. Cuando nos detuvimos a un lado del camino, bajé del auto y caminé hacia ella. Mis pasos crujieron sobre la grava húmeda y el frío de la noche me golpeó el rostro. La mujer no se movió, solo levantó una mano temblorosa y señaló hacia la carretera. Mi piel se erizó cuando la escuché decir, con una voz que parecía venir de muy lejos, que tuviéramos cuidado, porque era allí donde todo había ocurrido. Al girar la cabeza en la dirección que ella señalaba, mi corazón dio un vuelco. A pocos metros de nosotros, en la cuneta de la carretera, había un auto destrozado. El parabrisas estaba roto, las puertas torcidas y las luces aún parpadeaban débilmente, como si el accidente hubiera ocurrido minutos antes. Pero lo más escalofriante fue que cuando volví la vista hacia la mujer, ya no estaba allí. Mi cuerpo se quedó paralizado por unos segundos, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de la mujer, pero la niebla era demasiado espesa y la carretera seguía tan vacía como antes. Arturo, que aún estaba en el auto, bajó y se acercó lentamente, mientras Luis y Sofía se despertaban por el ruido de los frenos. Señalé el auto accidentado en la cuneta, tratando de entender cómo era posible que no lo hubiéramos visto antes. Nos acercamos con cautela. La silueta del coche parecía deformada por el impacto, con trozos de metal esparcidos en el suelo y los vidrios reflejando la luz de nuestros celulares. Había un teléfono en el asiento del copiloto, su pantalla todavía encendida con un intento fallido de llamada de emergencia. La radio del auto chisporroteaba con estática, como si tratara de captar una señal perdida en el tiempo. Luis respiró hondo y murmuró algo sobre los accidentes en esa curva. Recordó haber leído en las noticias sobre una joven que había muerto en un choque exactamente en ese mismo punto, hacía un año. El aire a nuestro alrededor se sintió más denso, como si una presencia invisible nos estuviera observando. Sofía temblaba, abrazándose a sí misma, mientras Arturo se frotaba el rostro con nerviosismo. Algo no tenía sentido. Dimos un paso hacia atrás al notar que el parabrisas estaba cubierto de polvo, como si el auto hubiera estado allí por mucho más tiempo del que parecía. No había señales de sangre ni de ningún cuerpo dentro, pero la sensación de que alguien nos miraba no desaparecía. De repente, un fuerte golpe retumbó dentro del auto accidentado, como si algo o alguien estuviera atrapado en su interior. Nos miramos unos a otros con el miedo creciendo en nuestros rostros.
Arturo tiró de mi brazo y me instó a regresar al auto. No quería quedarse ni un minuto más en ese lugar. Cuando nos dimos la vuelta para volver al coche, la radio del vehículo destrozado dejó de emitir estática y por un breve instante una voz entrecortada susurró algo que nos hizo congelarnos en el sitio. No pudimos entender las palabras con claridad, pero el tono era inconfundible. Alguien o algo nos estaba advirtiendo. El miedo se convirtió en pánico cuando miramos hacia la carretera y vimos una figura de pie en el mismo lugar donde habíamos visto a la mujer por primera vez. No se movía, no hacía señales, solo nos observaba en silencio. Nos apresuramos a subir al auto y arrancamos sin mirar atrás. Mientras nos alejábamos, la figura se desvaneció en la neblina como si nunca hubiera estado allí. La carretera parecía interminable mientras nos alejábamos de aquel lugar. Nadie en el auto se atrevía a hablar, como si poner en palabras lo que acabábamos de vivir lo hiciera aún más real. El silencio solo era interrumpido por nuestra respiración entrecortada y el sonido del motor acelerando en la oscuridad. Arturo mantenía las manos firmes en el volante, pero yo podía notar cómo sus nudillos estaban blancos de la tensión. Sofía miraba fijamente por la ventana, como si temiera ver algo reflejado en el cristal. Luigi, sentado a mi lado, no dejaba de revisar su celular, buscando algún tipo de explicación lógica para lo que había sucedido. Cuando finalmente llegamos a la ciudad, el peso en nuestro pecho comenzó a aligerarse. Todo parecía más normal bajo las luces de las calles y con el ruido lejano del tráfico nocturno. Aún así, ninguno de nosotros podía ignorar lo que había visto. Decidimos no hablar del tema hasta la mañana siguiente. Al despertar, revisé mi teléfono y encontré un mensaje de Luis. Había pasado la noche investigando y había encontrado una noticia de hacía exactamente un año. Joven muere en accidente en la carretera México-Toluca. Su cuerpo fue encontrado 2 días después, tras una intensa búsqueda. El nombre de la víctima era Valeria Ortega. Miré la foto que acompañaba la noticia y el aire se me atascó en la garganta. Era ella, la misma mujer que habíamos visto en la curva, con su vestido blanco y su largo cabello oscuro. Antes de poder responderle a Luis, Sofía me llamó con la voz temblorosa. Me dijo que había encontrado algo en su chaqueta que no recordaba haber puesto allí. Al abrir la mano, supe de inmediato lo que era. El mismo teléfono que habíamos visto dentro del auto accidentado la noche anterior. La pantalla estaba encendida, con una sola notificación en la pantalla de bloqueo. Avisemos a los demás. No corran en la curva. El mensaje no tenía remitente. No había historial de llamadas, ni contactos guardados. Solo esas palabras. Esa noche decidimos volver a la carretera. No por curiosidad, sino porque sentíamos que teníamos que hacerlo. Al llegar a la curva, nos detuvimos en el mismo lugar donde habíamos visto a Valeria. El auto destrozado ya no estaba. La carretera estaba vacía, como si nada hubiera ocurrido. Pero antes de irnos, miré por el retrovisor y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Por un instante, juraría haber visto una silueta a lo lejos, de pie en la niebla, observándonos. Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, reduzco la velocidad al llegar a la curva. Y aunque nunca volví a verla, sé que sigue ahí, esperando que alguien escuche su advertencia. Aquella noche, la carretera parecía un abismo interminable, apenas iluminada por los faros de mi auto. El cielo estaba cubierto de nubes gruesas y pesadas, como si el mundo estuviera sumido en una oscuridad más profunda de lo normal. Llevaba varias horas conduciendo por la carretera 57 en dirección a Monterrey, con la intención de llegar antes del amanecer. Todo había transcurrido con normalidad
hasta que noté la aguja del combustible peligrosamente baja. Revisé el GPS con la esperanza de encontrar una gasolinera cercana, pero no había ninguna en varios kilómetros a la redonda. El teléfono tampoco tenía señal, y la única opción era seguir adelante y esperar encontrar un lugar donde abastecerme antes de quedarme completamente varado. La carretera estaba vacía, sin un solo vehículo a la vista. Solo la silueta de los cerros y el reflejo lejano de algunas luces de pueblos perdidos en la distancia rompían la monotonía de la noche. Cuando la desesperación comenzaba a instalarse en mi pecho, lo vi. Un viejo cartel de neón parpadeaba tenuemente al costado de la carretera, anunciando una estación de servicio. No recordaba haber visto antes ese lugar en mis viajes, pero no tenía otra opción. Reduje la velocidad y giré hacia la entrada del establecimiento. La gasolinera parecía sacada de otra época, con bombas de combustible antiguas y un letrero medio inclinado que decía Estación San Emilio. La única luz provenía de la tienda de conveniencia, donde una tenue bombilla amarillenta iluminaba el interior. Descendí del auto y una brisa fría recorrió mi espalda. No se escuchaba nada, ni el sonido de los insectos, ni el lejano murmullo del viento. Solo el crujir de mis propios pasos sobre el asfalto agrietado. Un hombre mayor salió de la tienda y se acercó con calma. Llevaba un overol manchado de grasa y una gorra descolorida. Me miró con una expresión serena, casi amable. Sin intercambiar muchas palabras, llenó mi tanque con un ritmo pausado y cuando terminó, me extendió un vaso de café caliente. Agradecí el gesto, aunque había algo en sus ojos que me provocaba un ligero escalofrío. Su expresión no cambiaba, como si estuviera atrapado en un instante congelado en el tiempo. El aroma del café me reconfortó momentáneamente, disipando la inquietud. Pagué en efectivo y subí de nuevo al auto, listo para continuar mi camino. Al alejarme, miré por el retrovisor. La gasolinera seguía allí, inmóvil, envuelta en la penumbra. Algo en mi interior me decía que no debía mirar demasiado tiempo. Después de algunos kilómetros, vi un restaurante abierto y decidí detenerme para despejar la mente. Todavía sentía la extraña sensación en la nuca, como si algo invisible se hubiera aferrado a mí desde aquel lugar. Cuando mencioné la gasolinera al mesero, su rostro se tornó pálido. La reacción del mesero fue inmediata. Su expresión pasó del interés al desconcierto, y en cuestión de segundos, el ambiente en el restaurante pareció cambiar. Me miró con incredulidad antes de llamarle al gerente, un hombre mayor con el ceño fruncido y la mirada endurecida por los años. Cuando mencioné la estación San Emilio, el silencio se hizo denso. El gerente negó con la cabeza y me aseguró que esa gasolinera no existía desde hacía décadas. Me contó que, 30 años atrás, un incendio había consumido la estación en plena madrugada, atrapando dentro a su único trabajador, un hombre llamado Emilio García. Nadie supo cómo empezó el fuego, pero los restos del anciano fueron encontrados calcinados entre las ruinas. Desde entonces, algunos conductores hablaban de haber visto luces en el lugar, pero cuando intentaban regresar, solo encontraban escombros y cenizas. El frío me recorrió la espalda. Me aferré a la única prueba tangible de que había estado allí, el café. Lo levanté para mostrarlo, pero cuando miré dentro del vaso, el líquido estaba completamente frío, como si llevara horas abandonado. Una sensación de vértigo me invadió. Decidí salir de inmediato del restaurante y comprobarlo por mí mismo. Conduje de vuelta con el corazón golpeando en mi pecho. El camino se extendía interminable frente a mí, pero esta vez la oscuridad parecía más densa. Busqué el letrero, las bombas de gasolina, cualquier indicio de que el lugar seguía ahí, pero no había nada. Solo un terreno baldío cubierto de maleza y una estructura carbonizada que apenas se sostenía en pie.
Descendí del auto sintiendo el aire helado envolverme. Avancé con cautela, tratando de encontrar alguna prueba de lo que había vivido. Entre las sombras de las ruinas, algo brilló en el suelo. Me agaché y lo tomé con manos temblorosas. Era el vaso de café, el mismo que me había dado aquel hombre, todavía tibio, como si alguien lo hubiera colocado allí instantes antes. El viento sopló con fuerza, arrastrando cenizas en el aire. Me giré de inmediato y corrí de vuelta al auto, con el instinto gritándome que debía irme de allí cuanto antes. Mientras aceleraba en la carretera vacía, una última mirada al retrovisor me dejó sin aliento. A la distancia, donde solo deberían haber escombros, la silueta de una estación de servicio se alzaba de nuevo, iluminada por un letrero de neón parpadeante, y frente a ella, un hombre de overol me observaba inmóvil, con una expresión serena, casi amable. Nunca fui un hombre supersticioso. Había pasado demasiadas horas tras el volante como para asustarme con historias de carretera. La noche, la niebla y los caminos solitarios eran parte de mi rutina. Pero hubo una noche en particular que se quedó grabada en mi mente, una que, por más que intenté olvidar, sigue regresando en mis pesadillas. Aquella madrugada, acepté un último viaje antes de terminar mi turno. Un cliente había pedido un taxi desde un pequeño pueblo cerca de San Luis Potosí, en dirección a una zona rural que no reconocía. La aplicación no mostraba el destino con claridad, pero pensé que solo se trataba de un error del sistema. No era la primera vez que ocurría algo así. El cansancio pesaba en mis párpados, pero la paga parecía buena, y decidí tomar la ruta. A medida que avanzaba, la niebla empezó a espesar. Primero fue un manto ligero, después una cortina tan densa que apenas podía ver los faros iluminando la carretera. No había señal de otros autos ni de casas cercanas. Solo el rumor lejano de los grillos y el motor de mi vehículo rompiendo el silencio de la noche. Fue entonces cuando lo vi. Al borde del camino, una silueta apareció entre la bruma. Un hombre de estatura media, con un abrigo oscuro y un viejo sombrero, permanecía inmóvil con una mano levantada. Frené de golpe, sorprendido de que alguien estuviera ahí, en medio de la nada. No había visto ninguna casa cerca. Por un momento, consideré seguir de largo, pero algo en su postura, en la forma en que su figura se recortaba contra la niebla, me hizo detenerme. El pasajero subió sin decir palabra. Su rostro estaba parcialmente oculto por la sombra del sombrero, pero pude notar su piel pálida y la expresión rígida en sus facciones. Cerró la puerta con lentitud y en lugar de hablar, deslizó una hoja de papel en el tablero. La dirección escrita a mano no coincidía con ningún lugar en el mapa. Arranqué de nuevo, pero una sensación extraña comenzó a invadirme. El aire dentro del auto se volvió más frío de lo normal. Revisé el retrovisor varias veces, pero el pasajero mantenía la vista fija en la ventana, como si no le interesara mi presencia. El trayecto se hizo cada vez más tenso, y aunque intenté concentrarme en la carretera, no pude evitar notar el hedor a tierra húmeda que llenó el vehículo. A medida que nos acercábamos al destino, la niebla pareció engullirnos por completo. La radio comenzó a emitir interferencias como si una presencia invisible intentara comunicarse. Finalmente, el camino se abrió frente a un viejo cementerio donde el pasajero señaló con un leve movimiento de la cabeza. Sin decir una palabra, sacó un billete de 50 pesos y lo dejó en el asiento antes de bajar. Vi su figura desaparecer entre las tumbas. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo no estaba bien. Al día siguiente, cuando intenté usar el billete, me di cuenta de lo imposible. La fecha impresa en él era de 1973. El billete me dejó inquieto, no solo por su estado envejecido,
sino por un detalle que no había notado la noche anterior. Había un nombre escrito a mano en la superficie: Emilio Barrera. En un intento de tranquilizarme, pensé que podría tratarse de una broma o de una casualidad sin importancia, pero algo dentro de mí no me dejaba en paz. Decidí preguntar en la tienda donde solía comprar café cada mañana. Cuando mostré el billete, el dueño, un hombre mayor de rostro curtido por los años, se quedó en silencio. Sus ojos se fijaron en el nombre escrito y por un momento pareció dudar antes de hablar. Me contó que hace 50 años un hombre llamado Emilio Barrera desapareció en esa misma carretera en medio de la niebla. Nunca encontraron su cuerpo. Se decía que era un comerciante que solía viajar de noche y que, una madrugada, su coche fue hallado abandonado cerca del cementerio. Su familia lo buscó por meses, pero jamás hubo rastro de él. Desde entonces, muchos afirmaban haber visto a un hombre vestido de negro pidiendo aventón en la bruma. Nadie que lo recogiera hablaba de ello después. El relato me dejó helado. Aquel pasajero no era un hombre común. Sabía que no podría ignorar lo que había pasado. Regresé a la carretera al caer la noche, siguiendo el mismo trayecto, como si una fuerza invisible me empujara a descubrir la verdad. La niebla era igual de espesa que la noche anterior. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba al cementerio. Dejé el coche con el motor encendido y caminé entre las lápidas, iluminando el suelo con la linterna de mi teléfono. Un escalofrío me recorrió cuando vi una tumba descuidada, la piedra cubierta de musgo y grietas. La limpié con la mano y al ver el nombre grabado, sentí el aire escaparse de mis pulmones. Emilio Barrera, 1928-1973. El silencio era absoluto. Entonces sentí una brisa helada detrás de mí. No quise girarme, no podía, pero una sombra se reflejó en la lápida. Un susurro apenas audible rompió el aire. Gracias por el viaje. Me lancé de vuelta al coche y aceleré sin mirar atrás. La niebla pareció desvanecerse con cada kilómetro recorrido. Cuando llegué a casa, guardé el billete en una caja y juré no volver a pisar aquella carretera. Desde aquella noche, no acepto viajes hacia lo desconocido y nunca vuelvo a recoger pasajeros en la niebla. Había algo inquietante en conducir de madrugada por la carretera federal 57. No era solo la neblina espesa que a veces cubría el asfalto, ni los tramos interminables de carretera vacía. Era esa sensación de que, a pesar de estar completamente solo, alguien más viajaba conmigo. Llevaba años transportando mercancía desde Monterrey hasta Querétaro. Conocía cada curva, cada puesto de gasolina y cada peaje. Pero aquella noche, algo se sentía diferente. Todo empezó con una simple sombra en el retrovisor. Al principio, pensé que era mi imaginación, un juego de luces con los faros traseros, pero cuando la vi por segunda vez, ya no parecía un reflejo accidental. La figura oscura permanecía inmóvil en la parte trasera del tráiler, demasiado nítida para ser una ilusión. Intenté ignorarlo. Seguí conduciendo, pero el aire dentro de la cabina se volvió más pesado, como si la temperatura hubiera descendido varios grados de repente. El olor a tierra mojada se hizo presente sin razón aparente. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando noté que el reflejo en el espejo retrovisor había cambiado. La sombra ya no estaba en la parte trasera del tráiler. Ahora parecía estar más cerca. Tomé una curva cerrada y aproveché para mirar directamente por el espejo lateral. No había nada allí. Un alivio momentáneo me invadió, pero la tranquilidad no duró mucho. Después de varios kilómetros, decidí hacer una breve parada en un pequeño puesto de gasolina cerca de San Luis Potosí.
Descendí de la cabina y, al dar la vuelta al tráiler para inspeccionar la carga, descubrí algo que me hizo detenerme en seco. Había huellas de manos marcadas en la carrocería. Eran grandes, alargadas y parecían estar impregnadas de lodo. Respiré hondo y me dije a mí mismo que debía estar exagerando. Tal vez alguien en un peaje había tocado el camión sin que me diera cuenta. No era raro que algunos trabajadores lo hicieran al dar indicaciones, pero algo no cuadraba. El lodo estaba fresco y yo no había pasado por ningún lugar donde pudiera haber barro. Sacudí la cabeza, intentando sacarme esas ideas de la mente. Volví a la cabina y encendí el motor. Solo me quedaban unas pocas horas de viaje. Sin embargo, el ambiente dentro del tráiler se sentía más cargado. El olor a tierra seguía allí, impregnando el aire. Encendí la radio buscando distraerme, pero la estática se apoderó de las ondas, interrumpiendo cualquier melodía. Fue en ese momento cuando sentí el primer golpe, un ruido seco, fuerte, que hizo vibrar la cabina, como si algo grande hubiera chocado contra la parte trasera del tráiler. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Miré por los espejos, esperando ver algún animal, tal vez un ave nocturna que se hubiera estrellado contra la carrocería. Pero lo único que encontré fueron las luces de la carretera extendiéndose en la oscuridad. Aceleré. Las sombras parecían moverse a mi alrededor. Y cuando volví a mirar el retrovisor, ya no era solo una mancha negra lo que veía. Ahora, en la tenue luz de la luna, distinguía una silueta humana de pie justo detrás del tráiler. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero me obligué a no perder el control. Aceleré, esperando que la velocidad disipara cualquier alucinación que mi cansancio pudiera estar provocando. Pero la figura en el retrovisor seguía allí, inmóvil, como si se aferrara al tráiler sin importar la velocidad a la que me desplazara. No quería detenerme, pero la necesidad de entender qué estaba pasando me superó. Más adelante, vi un área de descanso y tomé la desviación. El motor rugió cuando frené bruscamente. Apagué las luces del tráiler y me quedé en silencio, esperando escuchar algo, cualquier indicio de que alguien estuviera afuera. No había viento, no había insectos. Todo estaba extrañamente quieto. Salí de la cabina con la linterna en mano. Caminé alrededor del tráiler, iluminando cada rincón. Nada, ni una huella en el suelo, ni señales de que alguien hubiera estado allí. Solo el sonido distante de la carretera y la luz amarillenta de un farol parpadeante en la estación de descanso. Regresé al camión con una sensación de incomodidad difícil de ignorar. Antes de subirme, decidí revisar el interior. Fue entonces cuando lo vi. Las huellas mojadas marcaban un rastro desde la puerta del copiloto hasta mi asiento. Eran más grandes de lo normal, como si los pies que las dejaron fueran más largos de lo que deberían ser. No pude evitar que un escalofrío me recorriera la espalda. Mis pensamientos se desordenaron. ¿Cómo era posible? Yo había cerrado las puertas con seguro. Nadie podía haber entrado. Me subí rápidamente, cerré la puerta con fuerza y encendí el motor. No podía quedarme allí más tiempo. Mientras me alejaba del área de descanso, intenté racionalizar lo que había visto. Pensé en la posibilidad de que la humedad del aire hubiera provocado algún tipo de condensación. Pero era absurdo. Aquellas huellas no habían sido un simple efecto del clima. Poco después de salir a la carretera, vi luces en la distancia. Un pequeño puesto de comida estaba abierto junto a una gasolinera. Decidí detenerme, aunque solo fuera para tranquilizarme. Bajé y pedí un café. Mientras lo bebía, observé a los otros camioneros. Eran tipos experimentados, gente que había pasado años recorriendo aquellas rutas. Fue entonces cuando uno de ellos notó mi expresión y preguntó si todo estaba bien. Sin entrar en detalles, mencioné la sombra en el retrovisor. Su reacción me dejó helado.
Sus rostros se endurecieron y uno de ellos, un hombre mayor con la piel curtida por el sol y las madrugadas en carretera, bajó la mirada. Sin necesidad de palabras, comprendí que no era el único que había visto aquello. Otro conductor tomó un sorbo de su café y dijo en voz baja que no debía mirar atrás, que lo que sea que estuviera en la carretera buscaba algo o a alguien. Me fui de allí con más preguntas que respuestas y con la certeza de que lo peor aún no había terminado. Conduje por varios kilómetros más con el corazón acelerado. Traté de apartar la mente de lo que había visto, pero la imagen de aquella sombra en el retrovisor seguía persiguiéndome. El ambiente en la cabina se sentía cada vez más opresivo, como si un peso invisible cayera sobre mis hombros. El olor a tierra húmeda se intensificó justo antes de que la estática de la radio comenzara a sonar con un siseo incesante. Recordé las historias que muchos camioneros contaban sobre apariciones en la misma carretera. Era como si la carretera Federal 57 tuviera su propio fantasma, uno que se alimentaba del terror nocturno de los conductores. En ese momento, supe que no podía continuar en esas condiciones. Decidí detenerme en un gran estacionamiento para camiones en las afueras de Querétaro, un lugar con buena iluminación y guardias que vigilaban la zona. Apagué el motor y bajé con la linterna en la mano. Al dar la vuelta al tráiler, percibí un frío intenso que no concordaba con la temperatura real de la noche. Recorrí cada rincón del vehículo, buscando algún rastro de aquella presencia. Mis pasos resonaban en el pavimento y mi respiración se sentía forzada. Una parte de mí temía que, en cualquier momento, la silueta volviera a aparecer. No la vi, pero algo me decía que seguía allí, acechándome en la penumbra. Subí nuevamente a la cabina, cerré con llave y traté de dormir un poco. Me sentía exhausto, aunque apenas lograba pegar los ojos. Amaneció con un ligero alivio. Al ver la luz del sol, comprendí que había sobrevivido a la peor parte de la noche. Me dirigí al punto de entrega y descargué la mercancía, sintiendo que me quitaba un peso de encima. Por primera vez en horas, respiré con relativa calma. Desde entonces, evité conducir de madrugada por aquella carretera. Aprendí que ciertas presencias parecían alimentarse de la oscuridad y del aislamiento. Nunca volví a ver la sombra en el retrovisor, pero todavía, en mis recuerdos, podía sentir el olor de la tierra mojada y el frío que me recorrió aquella noche. Concluí mis viajes nocturnos sabiendo que, en la soledad de la carretera, a veces había algo más que simples luces y pavimento, esperando a que alguien mirara hacia atrás. No era la primera vez que hacía ese trayecto. La carretera entre Querétaro y San Luis Potosí siempre me había parecido monótona, interminable, con esos largos tramos desérticos donde el horizonte parecía estirarse sin fin. Aquella noche, sin embargo, cometí el error de querer ahorrar tiempo. El tráfico en la carretera principal se había vuelto insoportable. Llevaba más de una hora atrapado detrás de camiones pesados que apenas avanzaban. Frustrado, abrí el GPS y noté una ruta alternativa. Un camino secundario que atravesaba campos y pequeñas localidades, prometiendo un viaje más rápido. Sin pensarlo demasiado, tomé el desvío. Al principio, todo pareció normal. El asfalto estaba en buen estado, y aunque la iluminación era escasa, no sentí ningún peligro. Sin embargo, conforme avanzaba, me di cuenta de que algo no cuadraba. No había más señales de tránsito, ni postes de luz, ni otros vehículos. Solo el sonido del motor y la inmensidad de la noche. A los pocos kilómetros, la señal del celular desapareció por completo. Miré el reloj del coche. No habían pasado más de 20 minutos desde que tomé el atajo, pero la sensación de aislamiento
me hizo sentir como si hubiera estado conduciendo por horas. Fue entonces cuando vi la gasolinera. Era una estación de servicio vieja, con un único surtidor oxidado y un letrero gastado que apenas se sostenía sobre un poste inclinado. Parecía abandonada, pero una tenue luz amarillenta brillaba en el interior de la pequeña tienda. Reduje la velocidad por instinto y me detuve. El lugar emanaba algo extraño, como si estuviera fuera de lugar, congelado en el tiempo. No recordaba haberla visto en ningún mapa ni haber pasado por ahí antes. Pensé en bajar para preguntar si iba en la dirección correcta, pero una inquietud irracional me lo impidió. Justo cuando iba a continuar mi camino, noté una silueta en la sombra. Un hombre de aspecto demacrado y mirada vacía se apoyaba contra la pared, observándome fijamente. No se movió ni hizo gesto alguno, solo permaneció ahí como si estuviera esperando que tomara una decisión. Ignorando la incomodidad que me provocaba, presioné el acelerador y seguí adelante. Sin embargo, a los pocos kilómetros, mi estómago se encogió al ver que la gasolinera estaba nuevamente frente a mí. El pánico se apoderó de mí. No entendía cómo era posible que hubiera vuelto al mismo lugar. Había seguido la carretera sin desvíos, sin giros erráticos, sin detenerme. Y sin embargo, la gasolinera estaba ahí, idéntica, con su letrero torcido y el mismo hombre en la sombra, mirándome con la misma expresión vacía. El sudor frío recorrió mi espalda mientras intentaba racionalizar lo que estaba sucediendo. Tal vez había tomado un camino circular sin darme cuenta. Tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Traté de tranquilizarme y decidí intentarlo de nuevo. Esta vez presté más atención a cada curva, a cada señal en el camino, pero todo parecía una repetición sin fin. La misma recta interminable, los mismos árboles retorcidos a los costados de la carretera, el mismo cielo sin estrellas. Y entonces la gasolinera apareció de nuevo. Mi respiración se volvió errática. No podía estar ocurriendo. Apreté el volante con fuerza, tratando de encontrar una explicación lógica, pero mi mente solo podía concentrarse en una cosa: salir de ahí cuanto antes. Giré bruscamente el coche en un intento de regresar sobre mis pasos, pero una sensación extraña me recorrió el cuerpo, como si algo invisible intentara impedir que me alejara. El motor rugió cuando pisé el acelerador, y esta vez me prometí no mirar atrás. Avancé por la carretera sin detenerme, con los nudillos blancos sobre el volante y la respiración contenida. Sabía que no podía cometer el error de volver a la gasolinera. Algo en mi interior me decía que, si lo hacía, ya no habría salida. El aire dentro del coche se volvió pesado. Sentía una presión en el pecho, una presencia que no podía ver, pero que me erizaba la piel. La radio del coche chisporroteó de repente, emitiendo un sonido estático que me puso los pelos de punta. No me atreví a tocarla. El camino empezó a cambiar sutilmente. La neblina que había cubierto la carretera comenzó a disiparse y por primera vez en horas vi las luces de un poste de alumbrado a lo lejos. Seguí conduciendo sin mirar a los costados, ignorando el impulso de comprobar si alguien o algo me observaba desde la oscuridad. Finalmente, cuando volví a ver la carretera principal, mi cuerpo se relajó de golpe. Salí del atajo maldito sin saber cómo lo había logrado. Cuando mi celular recuperó la señal, comprobé la hora. Había pasado toda la noche atrapado en ese lugar, aunque en mi mente todo había ocurrido en apenas unos minutos. Días después, intenté buscar la gasolinera en los mapas, pero no había rastro de ella, ni una referencia, ni un registro, como si nunca hubiera existido. Nunca más volví a tomar un atajo.